Buen día, nosotros somos Chaco González Alexia, Chanel Fabiola y Cine Figueroa Oli, y les hablaremos acerca de los principios de bacteriología, en donde hablaremos de temas sobre la morfología bacteriana, las formas y agrupaciones que pueden tener las bacterias, sus componentes y los tipos de nutrición que pueden tener, así como también de los métodos de cultivo, en los diferentes medios en donde pueden crecer los microorganismos y el crecimiento bacteriano, que se hablará sobre sus fases y sus características. Primeramente empezaremos a hablar sobre la morfología bacteriana. ¿Pero qué es la morfología bacteriana? El término de morfología hace referencia a la forma de la célula, y pues una bacteria es un microorganismo unicelular que puede habitar en diferentes medios, como el agua, el aire, las plantas o los animales. Con respecto a su composición química, entre el 70 y 80% es agua, el 15% proteínas, el 7% de ácidos nucleicos como el ADN, pero prevalece más el ARN, el 3% glúcidos y el 2% son lípidos. Con respecto a sus formas, estas pueden tener tres formas: esféricas o redondas, en donde se encuentran los cocos, que no necesariamente son esféricas perfectas, sino que pueden ser ovaladas. En la forma de bastones se encuentran los bacilos, que pueden ser bastones cortos o largos, con sus extremos ya sea redondeados, puntiagudos o rectos. Y en la forma de espiral, en donde se encuentran los vibriones, espirilos y espiroquetas. Estos también suelen tener agrupaciones. Como mencionamos, en los cocos se encuentran una agrupación que son los diplococos. Son dos cocos que están unidos y pues así van como en parejas. También tenemos a los tritacocos, que son cuatro cocos que van a estar en una disposición como cuadrada. También encontramos a los estreptococos, que son cocos que se van a unir ya sea de 5, de 10 o hasta de 100 cocos, formando como una tipo cadena. También encontramos a los estafilococos, que son pues ya cocos que se van agrupando en forma ya como similar a un racimo de uvas. Y por último a las arcinas, que son como un paquete cúbico, van a estar así como en forma cúbica, pero son 8 cocos que van a estar agrupados. Luego tenemos a los bacilos. Entre los bacilos tenemos a los cocobacilos, que son, bueno, estos van a tener una forma intermedia entre los cocos y los bacilos. También tenemos a los diplobacilos, que de igual manera son dos bacilos que van a estar unidos y van a estar yendo como en pareja. Y los estreptobacilos, que de igual manera van a estar bacilos que van a estar unidos y van a formar como una cadena. Y el bacilo fusiforme, que pues es un bacilo que tiene sus extremos más delgados. Y en el caso de los espirilos tenemos a los vibriones, que tienen una forma como de coma, y los espirilos y las espiroquetas, que ya tienen más una forma helicoidal. Entre sus componentes celulares tenemos a la pared celular, que es la capa más externa de la bacteria, y uno de sus componentes es el peptidoglucano, que es el que le da como esa rigidez y forma a la pared. Luego tenemos a la membrana plasmática, que se encuentra por debajo de la pared celular y está compuesta principalmente por lípidos y proteínas. También tenemos el nucleoide, que es la región del citoplasma en donde se va a encontrar el ADN cromosómico. Y por último tenemos a los ribosomas, que son los que traducen el código genético del lenguaje molecular del ácido nucleico al de los aminoácidos. También tenemos a la nutrición bacteriana. Pues la nutrición es el proceso en donde los seres vivos toman del medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para crecer. Estas pueden ser diferentes, por ejemplo, según su fuente de energía pueden ser fotótrofas, fotolitrótrofas, quimiótrofas y fotoorganótrofas. Por ejemplo, en las fotótrofas cuando la obtienen de la luz y quimiótrofas cuando la obtienen de sustancias orgánicas. Y también según su fuente de carbono, como las autótrofas, que son las que crecen sintetizando sus materiales orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el dióxido de carbono. Y las heterótrofas son cuando obtienen sus nutrientes y energía a partir de materia orgánica. Y pues esto sería todo de mi parte y gracias.
Buen día. El siguiente tema a exponer es métodos de cultivo y sus tipos y características, así como también los constituyentes básicos del medio de cultivo. Un medio de cultivo es una solución acuosa nutritiva, comúnmente un coloide en estado de gel, en las que están presentes sustancias necesarias para el crecimiento y cultivo bacteriano. El conocimiento químico y nutritivo de las bacterias permite el cultivo en el laboratorio y es importante que los conozcamos porque es el apoyo principal para observar, conocer el desarrollo y la protección para los microorganismos. Y esto también implica una ayuda en la mejora de la salud, pues, por ejemplo, existen microorganismos patógenos que causan infecciones o algún tipo de daño. Las características de los medios son las siguientes, que debe estar en una temperatura ideal para su conservación, no debe estar expuesto a la luz solar y debe, para que esté en un estado óptimo, tener un pH neutro, así como también el medio debe estar esterilizado y requiere para su desarrollo un nivel mínimo de humedad. Los componentes generales del medio de cultivo son el agar, ese gel gelificante coloide, las peptonas, que son compuestos orgánicos nitrogenados y de sales minerales, ricos en proteínas, aminoácidos que proporcionan este medio exitoso para el crecimiento de los microorganismos y para que lleven a cabo su propio metabolismo. También los sistemas amortiguadores, que son los que modifican el pH luego de que los microorganismos generen desechos, los indicadores de pH que aportan información de la cualidad bioquímica para saber si afecta al medio. Los constituyentes básicos de los medios de cultivo son que tienen fuentes de energía orgánica, como los carbohidratos, proteínas, etcétera, fuentes de energía inorgánica como el amoníaco, el azufre, etcétera, así como la luz. En los componentes estructurales celulares, que también se constituye en el medio de cultivos, los principales son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. También se compone de trazas, como ejemplo de ellos el cobalto, el zinc, etcétera, así como también influyen factores de crecimiento y por último el componente elemental también importante como lo es el agua. Es igual importante contar con una fuente de células que necesitan el carbono y pues ayuda a producir el material celular. El medio de cultivo también debe estar esterilizado para luego llevar a cabo la inoculación con técnicas asépticas para evitar la contaminación durante la manipulación. Dentro de los tipos de medio de cultivo existen los que se requieren de especificaciones por cada cepa o por cada tipo y de esos hay por origen. Son los medios sintético químicamente definido que se preparan añadiendo a precisión ciertos componentes exactos orgánicos e inorgánicos puros en agua destilada, medios naturales o complejos que se preparan en un medio alto en sustancias nutritivas y ejemplos de ellos son caseína, la carne, la levadura, etcétera, y también los medios semisintéticos que se preparan añadiendo sustancias de origen natural a un medio sintético. Los tipos de medio de cultivo por consistencia, líquidos cálidos, semisólidos, que aíslan a los microorganismos, y sólidos, que sirven para la observación del movimiento de los organismos. Los tipos de medio de cultivo por utilidad, que se preparan el medio enriquecido sólido, que se prepara de un complejo natural, anexando sustancias como sueros o sangres para añadir poder nutritivo. En medio selectivo, que se preparan a base de un medio enriquecido y hechos en un medio sólido y se usan para cuando se requiere seleccionar una especie de microorganismo en especial. Y el medio diferencial, que están hechos con indicadores durante el crecimiento, usualmente colorantes, que van a demostrar las reacciones metabólicas según el color que predomine y se utilizan para diferenciar a las especies de microorganismos. El medio enriquecido líquido, que se usa para aislar grupos específicos de bacterias, y también el medio de transporte, que se usan para mantener vivos microorganismos por un tiempo determinado fuera del laboratorio. Y yo les hablaré del crecimiento bacteriano. Entonces, primero empezaríamos con que se podría decir que es el sinónimo de la multiplicación, ya que va a haber un incremento en estas células del microorganismo, o sea, las bacterias.
y después pasaríamos a sus características. Hay que tomar en cuenta el tiempo en el que va a crecer una población o el tiempo en el que una misma célula tarda en duplicarse y la velocidad con lo que lo van a hacer. También hay que saber que por el lado individual, estas se van a reproducir, más lo que es más importante en el momento de una investigación es la poblacional, debido a que las individuales son mucho más pequeñas, entonces es mucho más factible hacerlo a nivel poblacional. Para pasar con la fisión binaria, que es este proceso en el cual se va a hacer una división de una misma célula a dar dos células hija. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, el ADN, la pared, la membrana. Entonces, la siguiente imagen se va a entender de mucho mejor manera. Entonces, en la primera está la única bacteria y después lo que va a hacer es que se va a ver una replicación de ese ADN. O sea que va a copiar el material genético para que ambas células hijas al final de este proceso puedan tener el mismo material genético, que cada una tenga sus cromosomas. Para pasar a la tercera, que es que se van a separar a sus dos polos el material genético y que se empiece a hacer la pared. Entonces, en la cuarta imagen se puede ver que se va a formar este septo. ¿Y qué es este septo? Es la partición de las células. O sea, se empieza a hacer como esta brecha entre las dos para que en la quinta imagen que pueden ver ya haya más marcado este septo. Y por último sería que ya se ha partido la célula en dos células hija. Entonces, este es un proceso asexual debido a que la fisión binaria es muy común en estos organismos para su reproducción. Y ahora hablemos de las fases del crecimiento. En esta gráfica lo que podemos ver es la curva del crecimiento bacteriano, de sus fases. Abajo podemos notar que dice tiempo y la longitud de estas células que son viables, las células que realmente son las que se van a mantener. Primero tenemos la fase de adaptación, que es como su nombre le dice, o también le dicen de latencia, que es el cual las células se van a adaptar a su medio y van a pasar a la siguiente fase, que es la exponencial, que crecen en número para que puedan de reproducirse lo máximo posible. Entonces, pasan a la fase estacionaria, que son las cuales ya ha habido un límite en su capacidad de crecimiento. Entonces las células ya no se van a poder seguir duplicando y lo que va a pasar es de que debido a dos factores, el primer factor, debido a que ya se les acabó su sustrato, el alimento, y debido a que están siendo expuestas ante residuos que la mayoría son tóxicos. Y ya como no se pueden seguir reproduciendo, pasan a la fase de muerte celular, porque hay un declive en la población, o sea, se van a empezar a morir. Y hay que tomar en cuenta que al empezar esas fases del crecimiento, no hay ningún cambio en el ambiente, ni en los nutrientes, ni nada en lo que van a tener que estar. Así que tienen que estar en un ambiente óptimo para que se puedan multiplicar. Y sabemos que es muy importante saber sobre cómo es que se multiplican, cómo crecen estos microorganismos, ya que debido a que nosotros vamos a estar sabiendo acerca de cómo es que se relacionan con los alimentos. Espero que les haya gustado mucho este video. Llegamos al final y que hayan entendido muy bien. Gracias por ver.